Saludos cordiales, mis amados hermanos. Es una bendición poder encontrarnos aquí para seguir avanzando, seguir creciendo en este proceso de formación espiritual. Estamos aprendiendo muchas lecciones importantes que seguro cambian nuestras vidas. Vamos a continuar hoy con la serie Mi Nueva Vida en Cristo. Hoy nos corresponde estudiar el estudio número 6, titulado La Biblia, la Palabra de Dios. Vamos a aprender algunas cosas sencillas, pero muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Antes le invito a hacer una oración para poner todo en manos de Dios. Padre bueno, te damos honra y gloria en esta hora, bendecimos tu nombre, te pedimos que tú nos ayudes a sacar el máximo provecho del estudio bíblico de hoy. Enséñanos tu palabra, muéstranos el camino, queremos conocer más y más de ti cada día, porque esa es la manera de hacer correctamente lo que tu palabra dice, de hacer tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Le doy un momentito para que lo pueda buscar, si tiene la Biblia a la mano. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios quiere decir el Hijo de Dios, el creyente, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice aquí en este versículo que toda la Escritura, lo que significa toda la Biblia, no es la primera parte, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, toda la Biblia es inspirada por Dios y toda tiene utilidad. No sé si a usted le ha pasado que ha leído algún capítulo de la Biblia que le pareció no tan interesante. Especialmente hay unos capítulos en el Antiguo Testamento que dan una lista de nombres. Fulano de tal engendró a este, engendró al de acá. Y uno lee y dice, bueno, no tiene mucha importancia. Pero dice aquí que aún esos capítulos, esas listas de nombres, son útiles para enseñarnos. ¿Enseñarnos qué? Enseñarnos a veces obediencia, a veces a amar a Dios, a veces a evitar lo malo. En algunos casos, como esas genealogías, ¿no? Esas nombres, nos enseñan la brevedad de la vida. Cómo ellos nacieron, tuvieron tantos años, engendraron hijos, murieron. Y ese es el camino al que todos nosotros el lugar al que todos debemos de llegar. Vamos a ver entonces la Biblia, la palabra de Dios. Lo primero que tengo que decir aquí sobre la Biblia es que, aunque se han escrito miles de libros, millones de libros, y algunos han sido tan buenos que se han vendido por cantidades que ni los autores pensaron vender. Se han traducido a varios idiomas, pero ningún libro hasta ahora, y nunca lo habrá, ha sido tan vendido y tan importante como la palabra de Dios. De manera que la Biblia es un libro superior a cualquier otro en el mundo. La Biblia es un libro superior a cualquier otro en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque los libros buenos que se han escrito sirven para dar información, para traer conocimiento, pero la Biblia es el único libro que tiene el poder para transformar vidas. Cambia no solamente ciertos hábitos, hay libros que ayudan a mejorar ciertos hábitos. La Biblia le cambia, si la persona obviamente permite, le hace una transformación total, le convierte con la ayuda del Espíritu Santo en una nueva persona. En la Biblia encontramos los planes y los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Ese es un tema sumamente importante. Imagínense, en la Biblia uno puede encontrar lo que Dios quiso que yo fuera. Allí encuentro, claro, no lo voy a encontrar por nombre, no va a decir, a ver, Freddy, acá estaba para Freddy. Para Freddy no están los nombres de las personas. Pero cuando uno empieza a leer la Biblia, se da cuenta, descubre qué es lo que Dios espera de sus hijos. ¿Qué es lo que a Dios le desagrada? Lo que no se debe hacer. Así que si alguien quiere saber si está cumpliendo o no con el propósito de Dios, si está haciendo las cosas bien, necesitamos leer, estudiar o escudriñar la palabra de Dios. Vamos a ver alguna información. Esto es información importante sobre la Biblia. Pongan mucha atención
porque tal vez su líder le va a hacer preguntas luego para ver si puso atención al estudio, ¿ya? Información importante sobre la Biblia. La palabra Biblia, el nombre, esa palabra, la palabra Biblia, quiere decir conjunto de libros o también quiere decir biblioteca. ¿Sabía usted que la palabra Biblia quiere decir biblioteca? ¿Qué es una biblioteca? Un lugar donde hay muchos libros. Pero ¿por qué a la Biblia se le llama biblioteca si la Biblia es solo un libro grande? Eso es lo que nosotros creemos, vemos y decimos, es un solo libro grande. Realmente la Biblia es una pequeña biblioteca que contiene 66 libros. Dentro de este libro grande llamado Biblia hay 66 libros. Algunos lo sabían, otros tal vez no. Nunca se olvide, la Biblia es el conjunto de libros. Todos están allí, ¿no?, dentro de este gran libro llamado Biblia, y lo conforman 66 libros. La Biblia tiene dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento va desde la creación, cuando Dios empezó los cielos y la tierra, hasta justo antes de que Jesús apareciera, Jesús naciera acá en la tierra. Desde la creación hasta antes de Jesús. El Nuevo Testamento va desde Jesús hasta el Apocalipsis, que es donde ya Jesús ya se había ido al cielo y más bien los apóstoles continuaron la expansión del Evangelio. Entonces, allí están los dos testamentos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento tiene 27. Si suma 39 más 27, nos da un total de 66 libros. Otro detalle importante sobre la Biblia. La Biblia fue escrita, toda, fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años. 1600 años tomó desde que se empezó a escribir el primer libro hasta que se escribió el último libro. 1600 años. Y más o menos la Biblia tiene 40 autores humanos, pero un solo autor divino. El mismo Dios inspiró a los 40 autores que a lo largo de 1600 años cada uno fue escribiendo su libro, su carta. ¿Ya? Aproximadamente 40 autores. Si alguien me dice, pastor, ¿por qué no dice exactamente si son 40? ¿Por qué dice aproximadamente? O sea, ¿no está seguro que son 40? No se está seguro. ¿Por qué? Porque hay ciertas cartas o ciertos escritos que no se sabe a ciencia cierta quién lo escribió. Entonces, algunos dicen, puede ser que lo escribió la misma persona, otros dicen, puede ser otro. Entonces, por eso no hay una seguridad, pero más o menos son 40 autores humanos los que escribieron toda la Biblia. Otro detalle importante, la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes. 3 idiomas diferentes. Una gran parte de la Biblia, la mayoría, fue escrita en el idioma hebreo, especialmente lo del Antiguo Testamento, en idioma hebreo. Otra parte de la Biblia, una parte más pequeña, fue escrita en arameo. En arameo. Arameo era el idioma, la lengua materna en la que hablaba Jesús y los apóstoles. En los tiempos de Jesús se hablaban 2 idiomas. Los nativos de allí hablaban arameo, pero recuerde usted que en ese tiempo los romanos gobernaban. Por eso vemos en las películas que hay soldados romanos. Los romanos los tenían invadidos, los tenían controlados a los israelitas. De manera que los romanos les impusieron una lengua diferente. Les impusieron el idioma griego. Los griegos habían sido los que estaban antes que los romanos, pero a los romanos les pareció el griego un idioma bueno y ellos lo adoptaron como lengua del imperio de ellos. Entonces, los apóstoles, Jesús y la gente de ese tiempo hablaba arameo porque era el idioma de ellos, y luego hablaban griego porque era el idioma que usaba el imperio romano. Entonces la Biblia fue escrita en hebreo, otra parte en arameo, y el Nuevo Testamento casi todo, no todo, pero la mayoría fue escrito en griego. Hebreo, arameo y griego. Dice otro detalle,
Los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no están ordenados en forma cronológica. Lo que significa que no es que Génesis se escribió primero, luego se escribió Éxodo, luego se escribió Levítico, Número y al último Apocalipsis. No fue en ese orden. Algunos libros sí están escritos o más bien ordenados conforme se fueron escribiendo, pero otros están totalmente cambiados. Libros que fueron escritos después están primero, otros que fueron antes están después, entonces no están así. Alguien puede preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué si es el libro de Dios, Dios no hizo que se escriba bien ordenadito? Por una sencilla razón. El propósito de Dios al dejarnos la Biblia no es contarnos la historia, como para que tenga el orden, no diga que se fue dando esto primero, esto segundo, esto tercero, no. El propósito de la Biblia es que conozcamos la voluntad de Dios. Y Dios así lo vio, Dios lo consideró, que el asunto de cómo esté escrito cronológicamente no iba a ayudar a entender los propósitos de Dios, ¿sí? Entonces por eso es que está escrito o ubicado los libros acá en desorden, no están en forma cronológica. ¿Pero eso causa algún problema? No, definitivamente no, porque de hecho uno puede leer la Biblia empezando por el Nuevo Testamento, por el Antiguo, por Génesis, por Apocalipsis. La persona puede leer la Biblia por donde quiera. O sea, no hay algo que diga, tengo que leerla de Génesis a Apocalipsis para entenderla. Puede alguien empezar a leer de Apocalipsis hasta Génesis, al revés. Igual Dios le va a hablar. Así que no hay problema en cuanto al orden cronológico. Es lo mismo que una biblioteca. Le pongo un ejemplo, ¿no? Usted tiene una biblioteca en su casa, un mueblecito donde tiene libros, y como que alguien venga y le dice, oiga, ¿y por qué usted ha puesto los libros no en el orden que los fue comprando? El que compró primero tiene que estar aquí, luego el que compró segundo. ¿Y eso en qué cambia? Puede que el que compré primero lo pongo al último y el que compré al último lo pongo primerito. Eso no importa. De pronto dicen, no, yo los arreglé así por el tamaño, por el grosor, porque se ven bonitos. Estos están acá primerito porque son una enciclopedia. O sea, uno los ubica como uno quiere por algún tipo de interés, pero no cambia el contenido de los libros. Lo mismo pasa acá. Ese orden no está en orden cronológico, no tiene nada que ver, no afecta en nada. Dice, la Biblia originalmente no fue escrita, tengan muy en cuenta este detalle, por favor. La Biblia, cuando la escribieron los apóstoles, David, Salomón, Moisés, cuando ellos escribieron, la Biblia no tenía capítulos ni versículos. Ahora uno dice, vamos a leer el capítulo 3 de Romanos, vamos a leer Efesios 5. Esos números no tenían. Ellos escribieron en unos papiros o pergaminos que eran como unos rollos grandes, como una sábana, por así decirlo, y allí estaba escrito todo de corrido. No había capítulos, no había versículos. Es más, al principio los idiomas no estaban tan desarrollados que ni siquiera había signos de puntuación. Después aparecieron el punto seguido, dos puntos aparte, la coma, punto y raya, puntos suspensivos. Todos esos signos de puntuación se los fueron estableciendo después. En los tiempos bíblicos ellos escribían de corrido todo, y el hebreo se escribe de adelante para atrás. No como nosotros empezamos de acá, de este hacia acá, ¿no? Acá es al revés, se escribe para atrás. Y bueno, ellos lo entendían, no es el idioma de ellos, así que nosotros no entenderíamos nada, pero ellos lo comprendían. Existen varias versiones de la Biblia, tenga en cuenta. No existe una sola copia, y es como la reproducción de todas las Biblias. No, existen varias versiones de la Biblia. Las versiones son actualizaciones de una traducción. ¿Qué es una traducción? Una traducción de la Biblia. Yo le dije que, por ejemplo, el Nuevo Testamento fue mayormente escrito en griego. Entonces vamos a suponer que alguien tenía el Nuevo Testamento en griego y lo quería traducir al inglés. A ese trabajo de pasar la Biblia, el Nuevo Testamento, del griego al inglés, se le conoce como una traducción. Esa es una traducción de la Biblia. Lo están traduciendo del griego al inglés. O si alguien quiere traducir del inglés al español, coge una Biblia del inglés y la quiere pasar al español, se llama traducción de la Biblia del inglés al español. Hay una diferencia entre traducciones y versiones. Estoy explicando ahorita lo que es una traducción. Es cuando de un idioma
se lo pasa a otro idioma. Del hebreo, por ejemplo, al griego, del griego al latín, del latín al español. Esas son traducciones de un idioma a otro. En cambio, las versiones son actualizaciones. Es decir, alguien dice, ok, yo tengo aquí la traducción que se hizo de la Biblia, digamos, del griego al español. Pero ya han pasado varios años y ya hay palabras del español de ahora que no son iguales al español que estaba escrita la Biblia aquí. Entonces voy a hacer una actualización, o sea, una versión de esta Biblia en español. Entonces le saben poner versión revisada de la Biblia, versión Reina Valera. El nombre se lo pone dependiendo quién la hizo. Por ejemplo, si yo cogiera la Biblia Reina Valera en español y quisiera pasarla a una nueva versión revisada, no me voy al griego ni a nada, cojo la de español. Entonces, y la quiero hacer a un español más moderno, más actual. Entonces esa no es una traducción, porque yo la estoy pasando del español al español, pero se llama una versión porque estarían nomás cambiando o corrigiendo términos que ya no se usan. No sé si usted ha leído, por ejemplo, en la Reina Valera de 1960, hay algunas palabras que no se usan, la palabra calcañar. ¿Usted cuándo ha dicho el calcañar? ¿Qué es el calcañar? Pero ahí dice. Entonces, el calcañar es el talón. Pero en ese tiempo se llamaba, así todo el mundo lo conocía por el calcañar. Ahí habla de la concupiscencia. Yo nunca nadie he oído que diga algo de mi concupiscencia. Eso solamente está en la Biblia. Y así hay un montón de palabras que en los tiempos que se escribió eran palabras comunes. Todo el mundo las conocía. Pero luego fueron cambiando. Hay palabras que caen en desuso y otras nuevas palabras que se las ingresa en este caso la Real Academia, que es la que rige nuestro idioma español. Ellos van añadiendo nuevas palabras o reglamentando el uso de ciertas palabras. Entonces ahí vienen las versiones. ¿Está claro? Una traducción es pasar la Biblia de un idioma a otro. Una versión es coger una Biblia de un mismo idioma, pasarla de nuevo al mismo idioma, solamente corrigiendo ciertos términos, adecuando, adaptando en un lenguaje más fácil, más entendible para la gente de ahora. Eso en cuanto a los detalles, algunos detalles importantes sobre la Biblia, la palabra de Dios. Aquí toca hacer una aclaración. No todas las traducciones ni las versiones de la Biblia son buenas. Yo sé que esto fuera bueno no tener que decirlo, pero es la verdad. A veces uno se engaña porque dice, esta Biblia, hay Biblias que dicen así, esta Biblia es una traducción de los originales. Con eso uno lo dejan con la boca abierta, dicen, híjole, esa Biblia es de las propias, ¿no? Traducción de los originales. Cuando usted vea en una Biblia que le dice que es traducción de los originales, de una, usted diga, es falso. ¿Sabe por qué? Porque no existen los originales. Le mintieron horriblemente. Así que si usted revisa en su Biblia y encuentra en las primeras, antes del primer capítulo de Génesis, hay ahí una explicación, y encuentra allí que le diga, esta Biblia es fiel copia de los originales o fiel traducción, falso, no existen los originales. ¿Por qué? Porque los originales, como le dije, fueron escritos en pergaminos, en papiros, y se fueron deteriorando. Así que ya no hay eso. Todos se dañaron, lo que iban era copiando a otro material. Luego apareció el papel. Y obviamente el papel dura bastante tiempo, pero con el paso de los años también se hace polvo, se deteriora. Entonces lo que tenemos ahora ya no son originales, son copias de las copias de las copias de las copias de las copias de los originales. ¿Sí? No crea cuando le digan esta traducción es fiel traducción de los originales, falso, con F mayúscula, falso. Ahora, y alguien me puede decir, pero ¿hay copias en griego? ¿Hay copias todavía? Sí, copias de copias de copias en griego, y lo que hacen algunas versiones es que cuando van a hacer un estudio, usan esas copias en otros idiomas para un poquito acercarse al significado más original, por así decirlo, pero las copias originales no existen. Y este detalle que les iba a explicar es,
Cuando usted lea una Biblia, no la lea a ojos cerrados diciendo, es Biblia y todas las Biblias dicen lo mismo y todo. No, hay versiones y traducciones de la Biblia que fueron hechas por sus líderes con una mala intención. Por ejemplo, fueron líderes fundadores de religiones o de sectas, y ellos lo que hicieron es, voy a hacer una Biblia que diga lo que yo creo para respaldar mis creencias. Entonces, lamentablemente, hay Biblias que uno las lee y dice, pero así dice. Pero cuando usted compara con otras Biblias, dice, oye, está diferente. Le pongo un solo ejemplo. Hay una Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo, que usted le ve en la portada y dice, esta es fiel traducción de los originales. Falso, ya sabe, ¿no? Y luego, cuando habla de Jesús, esa Biblia le pusieron a Jesús que es Dios, pero un Dios con D minúscula. Si usted tiene una Biblia en su casa, puede compararlo. Vaya y busque Juan 1.1, San Juan 1.1. Y allí, en esa Biblia, cuando se refiere a Jesús como el verbo de Dios, aparece con la D minúscula. El verbo era un Dios. ¿Por qué lo hicieron así? Porque el fundador de esa religión, Charles Russell, él no creía en que Jesús era igual a Dios, sino que Jesús era un ser creado por Dios. Entonces, para que su Biblia respalde lo que él hizo su traducción acomodando esa palabra. Porque en cualquier otra versión, o en muchas otras Biblias, aún la Biblia católica, si usted lee, allí cuando habla de Jesús está con D mayúscula, porque Jesús no es un Dios cualquiera. Jesús es el Hijo de Dios y es igual a Dios. Entonces, ¿se da cuenta? Ese es un solo ejemplo de que no toda Biblia es garantizada. Ya ojos cerrados la leo porque es Biblia. Puede haber una mala intención por parte de sus autores. Y si alguien me pregunta, ¿y cuáles son las Biblias buenas? Las versiones buenas. Cada Biblia, hablando de no estas que no son hechas por un fundador de una secta ni nada así, son Biblias bastante buenas. Por ejemplo, todas las versiones católicas son bastante buenas. Con la Iglesia Católica no hay mayor problema en cuanto a la Biblia. El problema está en que sus líderes no practican lo que la Biblia dice. La Biblia de ellos hablan en contra de la idolatría y ellos enseñan a adorar a los ídolos. O sea, esa es la falla. Pero si usted coge una Biblia católica, se va a dar cuenta que ahí está el Evangelio. Está tal cual dice. ¿Qué diferencia hay entre una Biblia evangélica y una Biblia católica? Que la Biblia católica contiene unos libros extras que se llaman deuterocanónicos o también se les llama apócrifos. Son unos libros extra bíblicos que no pasaron las medidas de autoridad o de canonicidad y por lo tanto son considerados deuterocanónicos. La misma Biblia católica los agrupa en una parte diferente, como si hubieran 3 testamentos. La ponen en un grupo diferente, dice libros apócrifos o deuterocanónicos, porque ellos reconocen que no están dentro de la categoría de los demás que pasaron todas las pruebas que los líderes le pusieron para saber si la Biblia era o no, si ese libro era o no palabra de Dios. Vamos a ver algunos nombres que se le da a la Biblia. ¿Sabe que en la Biblia no todo el tiempo se le llama Biblia? La Biblia tiene algunos nombres. Por ejemplo, se le llama el libro de la ley. Dice en Josué 1.8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. A la Biblia se le conoce como el libro de la ley. Acuérdese, porque tal vez le pregunten, deme 3 nombres de cómo se le llama a la Biblia, en la misma Biblia, libro de la ley. También se le conoce como la ley de Jehová. A la Biblia se le conoce también así, como la ley de Jehová. En el Salmo 19 usted puede leer que la ley de Jehová es perfecta. Entonces habla de la ley de Jehová. También a la Biblia se le llama las santas escrituras. En Romanos 1.2 se le conoce como las santas escrituras. También se le conoce como las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras, como lo leímos en 2 Timoteo 3.15. También se le conoce como la palabra de Cristo. Colosenses 3.16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo. A la Biblia se le llama también la palabra de Cristo, tal vez no lo sabía. La Biblia también se le conoce como la espada del Espíritu. En Efesios capítulo 6, verso 17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu.
Y también se le conoce como la palabra de Dios en Lucas 11:28. La palabra de Dios, libro de la ley de Jehová, las sagradas escrituras, las santas escrituras, la palabra de Cristo, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Son algunos nombres con los que se le conoce la Biblia. Ahora, vamos a hablar de un asunto muy importante, la inspiración de la Biblia. La Biblia dice que toda ella es inspirada por Dios. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es la influencia de Dios sobre los autores humanos para que escribieran lo que Dios quería que se escriba. No era que ellos se ponían a escribir barbaridades, lo que se les ocurría, no. Ahora, estos hombres escribían en base al conocimiento que ellos tenían, pero no escribían lo que les daba la gana, sino que Dios les iluminaba, les inspiraba para que fluyan esas ideas de lo que Dios quería que se escriba. Entonces, ¿qué es la inspiración? Es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre la vida del autor humano que estaba escribiendo cada libro de la Biblia. La inspiración es el poder inexplicable que el Espíritu Santo ejerció sobre los autores para que expusieran la verdad divina sin mezcla de error. En los escritos originales no había ningún error de traducción porque era original. Allí el Espíritu Santo se aseguró que escribieran todo tal cual Dios quería que escriban. Ahora, puede haber algún error, obviamente no en los originales porque ya no hay, pero puede haber error en las copias, en alguna traducción, en alguna versión puede haber error, mas no en lo que Dios inspiró a los primeros autores, no hay error. Las personas que hacen las versiones y las traducciones modernas sí están propensos a cometer errores. ¿Cómo se hace para detectar si hay un error de eso? Un ejercicio bastante sencillo es tener por lo menos unas 3 versiones de la Biblia. Yo tengo en mi casa, no las he contado, pero tengo como unas 9 o 10 versiones diferentes. Entonces, ¿cómo ayuda? Si yo tengo dudas sobre una palabra, busco en varias versiones católicas, modernas, antiguas, las que tengo, las abro todas en el mismo capítulo y leo. Y obviamente si hay 9 que en 9 Biblias dice, por ejemplo, Jesús es Dios con D mayúscula y hay una que dice que es con minúscula, la lógica tiene mucho que ver. 9 Biblias dicen que es Dios con D mayúscula y una con minúscula, lo más probable es que está equivocada aquella Biblia que pone a Jesús con D minúscula. Es una forma bastante sencilla cuando uno no conoce idiomas originales, no conoce hebreo, griego y arameo, de poder detectar si hay un error así. Dice, pruebas de la inspiración de la Biblia. La Biblia, mire, Jesús mismo habló de que la Biblia era la palabra de Dios. Jesús era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, es Dios. Y Jesús dijo que la Biblia era palabra de Dios en Mateo 5:18. Jesús dijo, escudriñen la Biblia, ellas dan testimonio de mí, ellas enseñan la verdad. O sea, aquí no van a encontrar mentiras. Jesús certificó que la Biblia es la palabra de Dios. Otro, el testimonio de los apóstoles. Pedro, Juan, Pablo, Pedro, todos ellos en sus cartas confirmaban, respaldaban que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. ¿Por qué el Antiguo? Porque era lo que estaba escrito. Ellos estaban recién escribiendo el Nuevo. Si fuera falso, ellos hubieran dicho, no crean en eso, que eso es pura letra, pura palabra. Ellos decían que era palabra de Dios en Hechos 1:16. Por ejemplo, Hechos 3:18, se confirma que la Biblia es la palabra de Dios. El cumplimiento de las profecías, tantas profecías cumplidas certifican que la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. La trascendencia en el tiempo, imagínense 1600 años mientras se escribió y luego desde que se terminó de escribir más de 2000 años, estamos hablando de 3500 y más años, y que todavía la Biblia sigue en vigencia y se sigan imprimiendo más y más millares, cantidades, traducciones a nuevos idiomas, a nuevas lenguas, no es un libro cualquiera. ¿Y sabe qué? Las millones de vidas transformadas, gente que ha leído la Biblia y su vida ha cambiado, demuestran de que la Biblia es la palabra de Dios. Mis hermanos, valoremos este libro, aprovechemos lo que la Biblia nos enseña. Es una riqueza, es un tesoro poder tener la palabra de Dios con cada uno de nosotros a nuestro alcance. Que haya llegado a sus manos una Biblia, valórela por favor, no la ignore, no deje de leerla.
hágala suyo. Es la palabra de Dios al alcance de cada uno de nosotros. Leamos la Biblia y pongamos en práctica lo que allí nos enseña. Hay un buen hábito que se recomienda. Todo hijo de Dios debe leerla al menos una vez al año, toda, de principio a fin. Pero usted dice, no puedo leer, no me queda tiempo. Al menos léase un capítulo por día. Un capítulo por día, mínimo. Es un buen ejercicio, es algo que nos ayuda muchísimo. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por la palabra de hoy. Nos enseña a valorar la importancia de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Necesitamos, Señor, amar la Biblia, leerla, estudiarla y sobre todo practicarla, porque ella nos enseña la verdad y las Escrituras son las que nos ayudan a conocer a Dios y a llegar a la eternidad. Gracias, Padre, por todo en el nombre de Jesús. Amén. El versículo a memorizar esta semana se encuentra en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Dios les bendiga. Hasta la próxima semana.